Episodio 75. No ser suficiente. Vamos a trabajar en este episodio con la idea recurrente que tenemos todas las personas de no sentirnos suficientes, de no sentirnos valiosos, de no sentir que damos la talla en cualquier circunstancia de nuestra vida. Este sentimiento, entre comillas, de carencia, de insuficiencia, determina de una manera radical nuestra vida. Así que te invito a que te quedes conmigo en este episodio porque vamos a ver cómo gestionar esta creencia de no sentirnos suficientes y cómo ir paso a paso desmontándola. Te doy la bienvenida al podcast de psicoguías.com, tu cita semanal con la psicología y el desarrollo personal. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga, formadora y autora del libro Más allá de las palabras, la escritura como terapia. Vamos a comenzar este episodio tomando un poco de conciencia. Cuando yo te digo la frase, la creencia, la idea de no sentirte suficiente, ¿cómo la vives dentro de ti? Muchas veces quizá ni siquiera somos conscientes de que tenemos esa idea de no sentirnos suficientes, pero simplemente si observamos nuestro día a día, si observas cómo actúas, cómo te relacionas con las demás personas, cómo te hablas a ti mismo o a ti misma, encontrarás de que muy probablemente esta creencia de no sentirnos suficientes, que va unida por supuesto a esa falta de autoestima, a esa falta de valor, está operando en tu vida. Observa cómo actúas. Muchas veces, y seguro que me has escuchado decirte, más allá del problema que tengas en este momento particular, de las dificultades que experimentes en tu vida, está algo que está limitando todo eso, que es esa falta de autoestima, esa creencia de no ser suficientes. Si tú empiezas a trabajar con el núcleo, con esa base que es fortalecer tu autoestima, te darás cuenta que esas dificultades que tienes las vas a ver de otra manera, vas a poder trabajar con ellas desde otro punto de vista. Fíjate que vivimos en una sociedad, y esto nos influye a todos, donde nada es suficiente. Párate unos segundos conmigo y piénsalo. Fíjate, nos decimos a nosotros mismos: no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente de lo que sea. También podemos decir: no he dormido suficiente, no he descansado suficiente, este trabajo que he hecho no es suficiente. Y luego, ¿cómo actuamos con las personas de nuestro alrededor? Con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Cómo actuamos? Si te fijas, a veces proyectamos esta sensación de insuficiencia a los demás. Nuestro hijo o hija no se comporta lo suficientemente bien, no hace las cosas lo suficientemente correctas como yo quiero, o por ejemplo el trabajo no es suficientemente bueno, este compañero de trabajo no se comporta suficientemente bien o de la manera en que yo quiero. La idea es que te fijes cómo este discurso de no tener lo suficiente, de no ser suficiente, está impregnado. Incluso yo te animo a que hagas tu lista de: no tengo suficiente tiempo, no tengo incluso suficiente valor, no tengo suficientes capacidades, no tengo suficiente talento. ¿Cuál es el discurso? Y esa insuficiencia, ¿cómo la plasmas fuera? ¿Cómo la plasmas en el mundo que ves, en el mundo que te rodea? Hay que tomar un poco de conciencia sobre ello. Y cuando vivimos con ese estado de insuficiencia y no sentirnos suficientes, ¿qué sucede? Que en vez de pararnos unos segundos, pararnos a conectar con esa herida, lo podemos llamar así, con esa herida de no sentirnos suficientes, ¿qué hacemos? Evitamos observar dentro de nosotros, que eso al final es una técnica de escapismo, e intentamos llenar ese vacío. ¿Cómo lo hacemos? Desde un sacrificio excesivo, desde un esfuerzo excesivo. No se trata de esforzarnos o de trabajar en lograr algo que queremos o en tener nuevos hábitos. No, se trata de cómo de una manera excesiva, de una manera incluso dolorosa, nos obsesionamos, entre comillas, en obtener
más cosas. Es decir, hasta que no tenga esta casa no será suficiente, hasta que no tenga este coche, hasta que no tenga este cuerpo, hasta que mi pareja no se comporte de esta manera, hasta que no cambien las cosas, hasta que las circunstancias de mi país sean diferentes, hasta que no cambie el presidente, hasta que no tenga un nuevo jefe, hasta que mi compañero o compañera de trabajo actúe de esta manera. Fíjate que en todo este discurso, narrativa que te comento, está detrás la herida de no sentirnos suficientes. Entonces creemos que si todo, entre comillas, lo externo cambiara, si tuviera el cuerpo que quiero tener, si tuviera la casa, el coche, la pareja perfecta, los hijos perfectos, ya me sentiría valioso, ya me sentiría capaz, ya me sentiría que doy la talla. Pero ¿qué sucede? Y aquí te invito a que hagas el experimento. ¿Cuántas veces obtenemos aquello que buscamos y nos sentimos igual de vacíos? Con ese dolor, con esa herida y sentimos que entonces nos hemos equivocado y volvemos a subir la misma montaña, a volver a esforzarnos de una manera excesiva para creer que si tengo una casa más grande, un coche más grande, un nuevo trabajo, me voy a sentir suficiente. Y entonces esa herida de desvalorización, ese miedo incluso a enfrentarme a los desafíos de la vida, no será tan grande. Y no es así. Te darás cuenta de que conforme avanzas y logras las cosas, por un lado es verdad que puedes tener un sentimiento de logro, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo enmascaramos ese sentimiento de insuficiencia, de falta de valor, de no sentirnos suficientes a través de cosas que queremos cambiar, entre comillas, en el mundo externo. Nunca nos planteamos en qué puedo cambiar dentro de mí para yo sentirme suficiente. Primeramente, tomar conciencia cómo el discurso de insuficiencia lo tengo impregnado en mi día a día. ¿Cuáles son las cosas en las que me sacrifico una y otra vez para no tocar esa herida de sentirme insuficiente, de sentirme que no doy la talla? Así que la propuesta que te hago es que por unos segundos, quizás ahora, pausando este episodio o una vez que lo terminemos, es que conectes con esa creencia, con ese sentimiento, porque al final toda idea, todo pensamiento se refleja en la tensión, en el cuerpo, se refleja, en definitiva, en nuestro cuerpo. Así que la idea es que cierres los ojos y conectes con esa creencia de no ser suficiente. Siéntela en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene algún tipo de forma? ¿Cómo te hace sentir? Incluso cuando hacemos este pequeño ejercicio, que evidentemente te puede llevar unos minutos, podemos preguntarnos ¿a qué me recuerda esta creencia? ¿Puedo unirla con alguna situación del pasado? Muchas veces la mente nos acompaña y nos puede llevar a alguna situación que pueda ser de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cuando este sentimiento de no sentirnos suficientes estaba presente. El sentimiento, la creencia de no sentirnos suficientes, estoy convencida que lleva muchísimo tiempo contigo, que es algo que te acompaña. Incluso es una segunda piel, no es algo nuevo que aparezca ahora y tampoco, por supuesto, sea algo con lo que tienes que luchar, sino primero es que conectes, que tomes contacto y que si tu mente te lleva a alguna situación del pasado, de esa falta de valor, de sentirte, si me permites la expresión, insignificante, pequeño, pequeña, revises esa historia personal, esa línea de vida, con qué conectas, con qué experiencias, con qué situaciones. Y a partir de esa conexión podemos escribir, podemos trabajar, podemos descubrirnos y conocernos. Así que esa es la propuesta, que empieces a reconocer esa parte de ti donde aparece en tu cuerpo, en este caso, esa creencia, cómo la experimentas, cómo la vives, qué te recuerda. Y también es importante cuando nos sentimos con esa falta de valor, ese sentimiento, esa creencia de no sentirnos suficientes,
la experimentamos en situaciones muy concretas, que son cuando las personas nos dan opiniones, cuando las personas opinan de lo que hemos hecho, cuando las personas nos comentan qué le ha parecido cierta cosa que hemos hecho, o las personas comentan sobre nuestro aspecto físico, cualquier cosa. Tú fíjate cuando recibes una opinión, un comentario de las personas sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿cómo te sientes? ¿Tienes ahí una sensibilidad excesiva? ¿Actúas a la defensiva? ¿O en el momento en que lo recibes empiezas a dudar absolutamente de todo? ¿Cuántas veces tenemos una idea clara y recibimos otra opinión y automáticamente elegimos la opinión de fuera en vez de confrontarla a la opinión nuestra? Porque quizá nuestra opinión, nuestra valoración sea más acertada que la que nos pueden dar desde fuera, que quizá no tenga ninguna información. Así que si hay ese dolor, esa herida con no sentirnos suficientes, cada opinión, cada comentario de los demás nos va a hacer temblar, nos va a hacer dudar de nosotros mismos. Y si eso sucede es que tu autoestima no está construida de una manera sólida, de una manera trabajada. Es decir, quizá hayas empezado a construir, pero la hayas dejado a medio construir. Es como empezar un edificio y hayas empezado por el piso de arriba con ciertas columnas, pero se caiga por otro lado, hayas puesto ciertos ladrillos o materiales que no son de buena calidad y hayas intentado parchear tu autoestima. Pero aquí, cuando recibimos una opinión de las demás personas, un comentario sobre nosotros, nos hundimos, empezamos a dudar. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que se está activando esa creencia de no sentirnos suficientes. Y en vez de ponernos a pelear con que las demás personas actúen de otra manera o empezar a convencer a los demás de que piensen de otra manera. Esa no es una estrategia inteligente. Plantéate cómo tú te puedes sentir más seguro, más capaz contigo. ¿Dónde puedes trabajar para que la opinión de otra persona, que en la mayoría de veces puede que no coincida con la tuya, no te desestabilice? Así que no se trata tanto, porque muchas veces, por ejemplo, estamos hablando con un compañero de trabajo y nos sentimos mal, no nos gusta lo que dice o su actitud. Y al final, quizás su actitud o lo que dice no es tan catastrófico como lo estamos viendo, pero si no trabajamos la autoestima en sentirnos valiosos, capaces, cualquier interacción que tengamos con ese compañero de trabajo lo vamos a ver como una ofensa y nos vamos a poner a la defensiva. ¿Y qué vamos a intentar hacer? Controlar lo que decimos, cómo lo decimos, incluso nos vamos a contener, nos vamos a sentir más tensos. ¿Tú crees que eso es algo inteligente? Porque esa herida de no sentirnos suficientes va a seguir activa. Así que no importa tanto lo que te está diciendo el compañero, cómo se comporte, sino qué haces tú en esa situación para sentirte más seguro y más fuerte. Esa es la clave. La idea con la que me gustaría dejarte en este episodio es ¿qué puedo hacer yo para construir un edificio más fuerte con respecto a mi autoestima, con respecto a mi valía? ¿Puedo empezar a cambiar esa manera de tratarme a mí mismo? ¿Puedo empezar a darme cuenta en qué cosas soy valioso? ¿Qué cosas me salen de manera natural? ¿Con qué cosas disfruto? Yo te aseguro que como tenemos el foco en lo catastrófico, entre comillas, en lo que va mal, en lo que queremos que cambie, las 24 horas del día suceden de una manera casi preconsciente, inconsciente, no nos damos cuenta, en automático. Observa el día. Porque cada día seguro que tienes pequeños retos que has superado, pequeños miedos a los que te enfrentas. Entonces quizá también empieza a mirar hacia otro lado. ¿Desde dónde te miras a ti mismo o a ti misma? Por ejemplo, si te atacas mucho porque no tienes el cuerpo que quieres, ¿cuál es el ideal? Quizá estás pretendiendo llegar a tener un cuerpo, una imagen perfecta que no es realista. Quizás sea más realista, más compasivo contigo el que por unos instantes observes, te atrevas a observarte en el espejo, observes tu cuerpo y a partir de ahí aceptes el cuerpo como está.
Aunque luches, simplemente darte unos segundos de estar en contacto con el cuerpo. Y quizás luego te plantees ciertas rutinas, hábitos que quieras cambiar, pero hazlo desde otro punto de vista. Si lo hacemos desde la angustia, desde la duda, desde el sacrificio, te aseguro que esos cambios que quieres no van a llegar nunca, no van a ser como tú esperas. Así que si te planteas empezar a cambiar, en construir unos cimientos diferentes, en poder poner cada ladrillo con aquello que valoras de ti, con aquello que te gusta, o simplemente reconocer que de por sí toda persona es valiosa, independientemente de que luego podamos valorar sus comportamientos, sus conductas, obviamente, pero al final se trata de un esquema mental en el que tenemos que empezar a trabajar. Ahora que lo comparto contigo, eres consciente de ese esquema de insuficiencia. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a trabajar en crear nuevos hábitos, nuevas conexiones neuronales para tener un esquema donde te sientes suficiente? No tienes que tener, entre comillas, todo, sino sentirte un poco más suficiente. ¿Es suficientemente bueno esto que estoy haciendo? ¿Es suficiente para mí? No te plantees si es suficiente para la otra persona. Por ejemplo, quizá yo te voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Yo no me siento suficiente con la rutina de ejercicios que hago. Y no me doy cuenta de que ya corro media hora, hago un ejercicio de meditación o de respiración, o camino 1 hora al día. Eso no te das cuenta que lo haces, que ya es algo que suma en tu vida. En cambio, te quedas en el sentimiento, en la idea de no es suficiente porque no he hecho los kilómetros que quería, porque no he corrido de la forma que a mí me gustaría, porque tendría que dedicarle más tiempo. Fíjate en cosas que haces cada día, te enfocas en que no es suficiente en vez de empezar a cambiar el esquema, diciéndote a ti mismo o a ti misma que empieza a ser suficiente. Al final se trata de una decisión. Y como suelo decirte en este espacio, si quieres que te acompañe a nivel psicológico, a nivel terapéutico, para trabajar la autoestima, para empezar a construir ese edificio firme que te ayude a relacionarte con el mundo desde una manera totalmente diferente, constructiva y provechosa, contáctame. Me tienes a tu disposición para trabajar en terapia online. Diseñaremos entre los dos o entre las dos un programa de trabajo, diseñaremos actividades dinámicas, utilizaremos técnicas psicológicas para que puedas tener una autoestima fuerte, para que esa idea de no sentirte suficiente ya no contamine tu vida, ya no la limite. Si quieres trabajar conmigo, te invito a que me escribas, a que me contactes. Mi correo es contacto@psicoguías.com y también puedes tener más información sobre las sesiones online conmigo en psicoguías.com/sesiones. Así que si das el paso, si te animas, escríbeme, contáctame. Espero que este episodio te haya ayudado a tomar conciencia de este esquema mental de no sentirnos suficientes, de no dar la talla. Date cuenta de cómo lo aplicas en tu día a día, de cómo no eres consciente de que está operando, cómo actúas contigo, cómo actúas con las demás personas. Echa un vistazo a las noticias que escuchas, cómo actúan las personas de tu alrededor y te das cuenta de que todos estamos en este síndrome de nada es suficiente. Tú puedes ir poco a poco empezar a cambiarlo. Es verdad que esta herida de no sentirnos suficientes, de no dar la talla, es probable que se haya empezado a construir desde la infancia, a construir desde ciertos patrones que tengamos que llevar a la luz, que tengamos que observar, situaciones quizá de tu adolescencia, situaciones en las que cuando somos pequeños se nos ha grabado ciertos mensajes, porque da igual lo que hagamos, nunca vamos a obtener lo que queremos, o esa sensación de no valer para nada. Fíjate desde dónde viene ese discurso. Y no se trata de decir otra vez están los psicólogos hablando de la infancia. No se trata de eso. Se trata de que tú, y si quieres yo te acompaño en esa travesía, vayas a ese pasado y observes, porque seguro que tienes muchísimas situaciones, experiencias en tu historia personal donde encuentras ese discurso aprendido sobre no eres suficiente, no eres capaz, no lo vas a lograr.
Y a veces no es que nos lo hayan dicho de palabras, sino en las actitudes que hemos recibido en esos sistemas familiares. No se trata tanto de explorar la infancia desde ese prejuicio que muchas veces escuchamos. Se trata de que entiendas de que naces en un ambiente, en un ecosistema donde empezamos a crecer, a madurar. Es como tomar conciencia de cómo nos hemos alimentado. Nadie discute que si hemos llevado una alimentación pobre en vitaminas o si no nos alimentamos de manera adecuada, el cuerpo se resiente. Eso no lo podemos en duda. Pues fíjate que en el ambiente familiar, el sistema familiar, también es un aspecto nutritivo. Cómo nos hemos nutrido, cómo nos hemos alimentado. Y si no ha sido una nutrición muy positiva, es probable que las consecuencias las estemos viviendo a día de hoy. Simplemente quería dejarte con esa idea para hacerte un poco pensar y comprender desde otro punto de vista, ir a nuestro pasado para comprenderlo y, si me permites decirlo, para sanarlo. Me gustaría pedirte una cosa. Si eres una persona que escuchas este podcast cada semana, si tomas nota de lo que comparto contigo, si lo aplicas en tu vida diaria, si gracias a alguna cosa que me has escuchado ha habido algún cambio positivo en tu vida, que estoy segura de que ha sido así porque cada semana recibo nuevos comentarios donde me cuentan que algo que han escuchado o algo que he compartido les ha podido ayudar. Si es así, te invito a que apoyes este podcast. Apoyar este podcast es algo muy sencillo. Tendrás justo arriba un botón azul que pone apoyar, si lo estás escuchando en iVoox, y puedes empezar simplemente a apoyarlo. Ser una persona que me anima, que comparte conmigo mi dedicación, mi labor, y de esta manera contribuye a que este podcast pueda seguir emitiéndose. Sé que quizá hayas escuchado este tipo de discursos muchas veces, y no se trata de que te esté pidiendo dinero ni que te esté pidiendo nada. No, se trata de que al final podamos retribuir, podamos hacernos fans de algún espacio, de algo que nos gusta y que sabemos que aporta valor y que acompaña a otras personas. Y como conectamos con eso, la idea es cómo podemos contribuir a ello. Y por supuesto, no pasa nada si no lo haces. Simplemente para mí es necesario decírtelo, es necesario compartirlo contigo, porque sé que hay muchas personas al otro lado que comentan cada semana, que me escriben al correo, y sé que este espacio está ayudando a mucha gente. Y a mí eso me anima muchísimo, es el motor, por supuesto, de compartir. Así que, si puedes, si te apetece, apoya este podcast. Apoya el podcast de Psicoguías. Te lo voy a agradecer infinitamente, y también por apoyar este podcast tendrás episodios exclusivos únicamente para ti. Si echas un vistazo encontrarás un nuevo episodio que suele estar como con una estrellita azul, que simplemente esos episodios solo los pueden escuchar las personas que han realizado una aportación. Así que quizás sea un aliciente más el que apoyes este podcast para tener unos episodios exclusivos para ti. Pues nada más, darte las gracias una semana más por estar aquí, mandarte un abrazo enorme y no te olvides darle a me gusta, dejarme un comentario y compartirlo con las demás personas. Y por supuesto, si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos episodios. Recuerda que me encuentras en mi página, en psicoguías.com, en mi canal de YouTube, y en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que nos vemos, estamos en contacto. De nuevo, un abrazo y muchas gracias.